Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Yo soy Jimena, de Amigos de la Isla del Coco, y el día de hoy me acompaña en locución Diego Torres, del área de conservación Marina Coco. Hola Jime, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro podcast La Isla y sus voces. Hoy estamos muy emocionados por la persona que nos acompaña. Hoy vamos a tener a don Jorge Cortés Núñez. Don Jorge es uno de los biólogos marinos más reconocidos, de más renombre que tiene nuestro país y que nos llena de mucho orgullo porque además nos ha permitido generar muchísimo conocimiento sobre nuestro mar y muy en especial sobre nuestro Parque Nacional Isla del Coco. Don Jorge es profesor emérito de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Además es investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, el CIMAR, y tiene más de 45 años de experiencia en el estudio de ecosistemas costeros marinos como arrecifes coralinos, pastos marinos, manglares y bueno, pues en tiempos más recientes las aguas profundas de Costa Rica. Entonces, pues con este invitado de lujo, estamos muy contentos de que nos acompañen en esta nueva edición de nuestro podcast. Así es, además don Jorge es miembro de la Junta Administrativa de FAICO y ha publicado más de 350 trabajos científicos y de divulgación. También es una persona que está bastante interesada por la divulgación científica y por generar conciencia entre la población sobre la importancia del océano, tanto para Costa Rica como para el planeta. Bienvenido, don Jorge. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho, Jimena y Diego, que me reciban aquí y esta invitación que me hacen de FAICO y del área de conservación Marina Coco. Para mí es un gran honor estar aquí. Un gran gusto. El gusto es nuestro, más bien. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Hay muchos y muchas costarricenses que no saben que la Isla del Coco en realidad es como la punta de un volcán que está sumergido bajo el agua. Y que además está bien lejos de la costa, está ubicado a 500 kilómetros desde el puerto. Si hacemos una analogía, podríamos verlo como si fuera algo así como un iceberg, digamos. Don Jorge, cuéntenos cómo es que estas condiciones convierten a la isla en un lugar tan único y especial. La isla del Coco es lo que técnicamente llamamos una isla oceánica. Y alguien pensaría, bueno, una isla oceánica es cualquier isla que tenga océano alrededor. Ajá. Pero técnicamente una isla oceánica es una isla que surge del fondo del océano. Es un volcán que empieza a crecer y crece durante cientos de miles a millones de años y cuando llega a la superficie se convierte en una isla. Entonces son bloques de tierra que nunca han estado en contacto con el continente. O sea, a diferencia de la isla del Caño o Chira o las otras islas del Golfo, cuando el nivel del mar era más bajo, esos eran cerros. La isla del Caño era un cerro frente a Corcovado. La isla del Coco nunca ha estado en contacto con el continente. Entonces, lo que uno encuentra en tierra ha llegado de alguna forma. Ha llegado por el viento, las esporas de helechos, ha llegado por aves, semillas que se comieron y las dejan ahí. Han llegado flotando o han sido introducidos como los cerdos y las ratas. Eso es en la tierra. Entonces eso hace que estas islas sean muy especiales porque lo que llega es una submuestra de lo que hay en los continentes. Y esa submuestra, de un momento a otro, esas especies que lograron llegar están en un ambiente donde no hay competencia, porque con los que competían en el continente no llegaron, donde no hay depredadores o donde no hay enfermedades que tenían en el continente. Entonces empiezan a desarrollarse y empiezan a cambiar y tienen unas tasas de cambio muy alto. Y entonces por eso encontramos en tierra muchas especies endémicas, o sea, especies únicas
de esa isla, porque ahí se fue desarrollando y al no haber competencia empieza a ocupar otros nichos. En el mar es otra historia, porque el océano se está mezclando todo el tiempo. Las corrientes mezclan todo. Entonces, igual, lo que hay en la isla ha llegado por las corrientes, flotando, pero ya el endemismo no es tan alto, porque siempre se está mezclando todo. Aún así, la isla tiene un endemismo marino alto también. Don Jorge, justamente hablando de las aguas que están dentro del Parque Nacional Isla del Coco, la isla como tal ha sido reconocida a nivel mundial como uno de los sitios especiales para observar tiburones, ¿verdad? Incluso es considerado uno de los mejores 10 sitios a nivel mundial para el buceo recreativo, y algunos le han llamado la isla de los tiburones, pero ciertamente hay otro montón de especies marinas que tenemos en las aguas del Parque Nacional Isla del Coco. De estas otras especies, ¿qué nos puede comentar, don Jorge? ¿Cuáles usted cree que llaman poderosamente la atención y que las encontramos en las aguas del Parque Nacional Isla del Coco? Sí, no, el ambiente marino de la Isla del Coco es lo que realmente la hace especial, ¿verdad? No porque me dedique a estudiar eso, pero es lo que realmente lo hace especial. Y como usted mencionó, está entre los mejores sitios de buceo del mundo. Yo he estado allá en la isla con turistas que han estado buceando por todo el planeta. Y una vez, hablando con uno de ellos, un europeo, me dice, este es mi viaje 17 a la Isla del Coco. Wow, impresionante. Y le digo yo, wow, sí, pero ¿y usted que ha estado por todo el mundo? ¿Por qué viene tanto aquí? Dice, es que no hay, este es el mejor sitio de buceo en el que he estado en cualquier parte del mundo. Y eso, bueno, uno no cabe en el barco de orgullo. Y sí es muy famosa por los tiburones, pero es un lugar tan especial que la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad. Eso significa que es un sitio que no es solo importante para los costarricenses, sino para toda la humanidad. Y esos son unos cuantos sitios alrededor del planeta. Y aquí en Costa Rica tenemos varios, y uno de esos es la Isla del Coco. Y hay una diversidad grandísima. Y yo me he dedicado a estudiar más los invertebrados, los organismos pequeños como los corales, y junto con colegas de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades nacionales y extranjeros, estudiar estos otros animales, los cangrejos, los caracoles que hay ahí, y gusanos. Es impresionante la diversidad para un sitio relativamente pequeño, porque, bueno, ya se mencionó, la isla está a 500 kilómetros de la costa, que mucha gente lo que ve es el mapa de Costa Rica y aparece como frente a Guanacaste, pero está bien lejos. Y esos mapas tienen una distorsión, y la isla está en otra escala, entonces la isla parece grandísima. Totalmente. Pero la isla es como la mitad del tamaño de Chira. Es muy pequeña, pero de una riqueza y de una importancia biológica y geopolítica para Costa Rica. Sí, son 24 kilómetros cuadrados, ¿verdad? 24 kilómetros cuadrados, que nos da entonces 200 millas náuticas, que es casi un poco más de 300 kilómetros de mar. Y ese mar es parte de Costa Rica. Así es. Y eso por la ley de los océanos. Entonces eso hay que ver, el mapa no es solo la tierra, los 51,000 kilómetros cuadrados, es todo ese mar que es casi entre 11 y 12 veces más grande que la tierra. Así es. Y por eso tenemos fronteras no solo con Nicaragua y Panamá, tenemos fronteras con Colombia y con Ecuador. Y cuando contamos eso en una exposición que hicimos de la Isla del Coco en el Museo Nacional, era de las cosas que más gente resaltó, que les llamaba la atención darse cuenta de eso. Sí, eso nos recuerda que somos un país marino, ¿verdad? Exacto. Totalmente, total. 92% de este país es mar. Y hablando un poco de las partes profundas, la gran mayoría de ese 92% son aguas profundas. Estamos hablando de aguas que van, las aguas profundas las definimos de 200 metros hacia abajo, y el punto más profundo es 5,250 metros de profundidad. O sea, varios kilómetros más profundo que lo que es Chirripó Alto. Así es. Wow. Eso está súper impresionante, yo no sabía.
Hablando un poco sobre las especies, o siguiendo en esta línea que venimos hablando de las especies que habitan la isla, se han contabilizado al menos unas 1.700 especies marinas. Y de esas, a propósito del alto endemismo que estábamos hablando ahorita, hay 45 que son consideradas especies marinas endémicas. ¿Cuáles son algunas de estas especies endémicas que le llaman más a usted la atención, don Jorge, por sus características? Cuéntenos un poco. Bueno, son bastante. Y también un poco hay que tener cuidado con el término de endemismo en el mar, porque digamos, la expresión que usamos nosotros es endémica hasta que no aparezca en otro lado. Porque había un pececito que se llamaba algo de coco, ya se me fue el nombre, como el mero de coco, porque solo ahí lo habían visto. Bueno, apareció en Malpelo en Colombia hace unos años, entonces ya no es endémica de la isla, pero solo se conocía por muchos años, solo se conoció ahí, y así hemos ido encontrando otras, y entre esas una especie muy, muy pequeña de un coral suave, que yo lo veía y yo decía, no, aquí hay algo, pero no me daba la vista para poder verlo. Y finalmente conseguí una cámara con un buen macro, y apenas lo vi en la pantalla, supe que era un octocoral. Y aquí en Costa Rica, Odalisca Bridi es la autoridad mundial, profesor de la Universidad de Costa Rica, autoridad mundial en los corales suaves de esa región. Y le enseñé, esto tiene que ser nuevo, y efectivamente es una especie nueva. Y esa sí es endémica de la isla de momento. De momento. Bueno, y hablando de esta colega Odalisca Bridi, con un submarino que estuvimos usando en la isla, teníamos unas imágenes de una especie de coral suave de estos, y lo consultó con un especialista de Holanda y dije, no, eso es una especie nueva. Y bueno, finalmente logramos recolectarlo a 300 metros de profundidad, y empiezan a estudiarlo, y no solo era una especie nueva, era un género nuevo, y lo estudia más y es una familia nueva. Wow. Y ya describir una familia no es así. La última vez que se describió una familia de octocoral fue hace muchas décadas. Entonces esa es la clase de descubrimientos que se están haciendo en la isla. Súper interesante, don Jorge. Tal vez usted nos puede ilustrar cómo es un proceso de recolección de un coral a 300 metros de profundidad. ¿Cómo funciona eso? Eso era, en la isla estaba una empresa, el Undersea Hunter, y ellos tenían un submarino que se llama Deep Sea. Y ese submarino puede bajar hasta 450 metros. Y durante varios años tuvimos oportunidad de usarlo, y en el 2009 se le pone un brazo al submarino, porque este es un submarino para turistas, para llevar turistas a bajar esas profundidades, ¿verdad? Que es una cosa muy especial. No era un submarino de investigación, pero se le puso un brazo y una caja para guardar las muestras, y entonces logramos encontrarlo, bajar. Ya se sabía más o menos por dónde estaba, en qué parte de la isla, y bajamos varias veces y no estaba, hasta que finalmente ya lo vimos, y con el brazo recogerlo, y con mucho cuidado, porque mide como 10-15 centímetros. Entonces cogerlo, y como es suave, entonces la manipulación es muy frágil. Sí, no despedazarlo, Claro. y cuando lo íbamos a meter a la caja se nos cayó, y entonces fue así como todo un drama. Pero logramos sacar el primero, y posteriormente se sacaron otros más. Y lo interesante es que unos años después encuentran otras especies de esa familia en otras partes del mundo. Todavía este es el que se descubrió ahí, que fue dedicado a Avi Klaffer, que era el dueño de esa empresa. Se la dedicamos por todo el apoyo que nos dio. Esa especie no se ha encontrado en otro lado, pero sí la familia. Súper interesante, don Jorge, y yo creo que es un buen momento. Lo hemos hecho en otras ocasiones, pero
el valor que hay que darle a la ciencia justamente, y desde el área de conservación siempre agradecemos mucho el aporte de los trabajos de investigación que se hacen, en este caso en particular en el Parque Nacional, que nos permite entender y conocer lo que tenemos en la isla y todo lo que hay todavía por descubrir. En ese mismo sentido, don Jorge, pues sí, los ecosistemas arrecifales de la isla del Coco han sido reconocidos incluso como algunos de los más saludables de todo el Pacífico costarricense, incluso un poco más allá, ¿verdad? El Pacífico Oriental Tropical. Tal vez nos comente un poco sobre ese tipo de ecosistemas arrecifales que hay en la isla en términos generales, don Jorge. Sí, los arrecifes de coral del Pacífico Tropical Oriental son relativamente pequeños y eso es toda otra historia, ¿verdad? Muy diferente a los del Caribe o a los del otro lado del Pacífico. Y son arrecifes construidos por unas pocas especies. Pero aún así, lo interesante es que llegan a ser estructuras muy complejas. Y asociado a esos arrecifes hay una gran cantidad de especies. Los arrecifes son los sitios más diversos en el océano. Y en la isla del Coco están de los más extensos, y tenemos una discusión si en Galápagos son más extensos, de verdad, pero de lo que yo he visto en la isla de Coco está tal vez el arrecife más grande de toda la región, por un lado, y eso lo hace muy interesante. Por otro lado, han sido arrecifes muy impactados por el fenómeno del Niño. Entonces, que caliente el agua, los corales pierden las algas simbiontes, las zooxantelas, y se ponen blancos. Y si no las recuperan, se mueren. Y entonces hemos tenido varios niños muy, muy, muy fuertes. Lo interesante es que ese niño ha afectado los arrecifes de toda la región. Y lo que hemos visto es que en la isla del Coco, donde el impacto humano es menor, se han recuperado mucho más rápido que en la isla del Caño, donde hay cierto impacto, pero no muchísimo, y la isla del Caño mucho más rápido que en la costa, digamos en Parque Marino Ballena o en Bahía Culebra. Entonces ahí vemos también que si cuidamos y si tratamos de impactar menos estos sistemas con contaminación o sedimentación, estos arrecifes se recuperan más rápido. Entonces eso también es una indicación de que tenemos que cuidarlos. Claro. Sí, la importancia de proteger estos muy valiosos ecosistemas. Y a propósito de esto, vamos a hacer una pequeña pausa para compartir con ustedes una reciente noticia que nos emociona muchísimo. El Parque Nacional Isla del Coco es un tesoro nacional de Costa Rica que recientemente se amplió y se creó el Área Marina de Manejo del Bicentenario, estableciendo el área marina protegida más grande del país, cubriendo más del 30% del océano costarricense. Para garantizar la protección y la gestión efectiva de este valioso ecosistema, se ha desarrollado el Plan General de Manejo 2024-2034. Este plan es nuestra carta de navegación, definiendo la ruta para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del área protegida. El Plan General de Manejo es esencial porque aborda las necesidades específicas del Parque Nacional Isla del Coco, integrando conocimientos científicos y técnicos para la conservación, y fue elaborado a través de un proceso participativo de 15 meses, involucrando a 87 personas de organizaciones sociales, academia y del sector privado. El plan identifica 5 elementos focales de manejo que son ecosistemas insulares, sistemas arrecifales, ecosistemas pelágicos, montes submarinos, legado histórico-cultural. Para cada uno de los elementos se han detallado amenazas y servicios ecosistémicos. El plan define zonas específicas de intervención, tanto en tierra como en el mar, y establece un reglamento de uso público para asegurar que las actividades permitidas contribuyan a la conservación. Este plan nos proporciona una hoja de ruta clara para la próxima década. Establece 7 resultados estratégicos, 7 programas, 36 indicadores, 35 acciones estratégicas y 192 actividades.
todos orientados hacia una visión al 2034. Para enfrentar los desafíos de la próxima década, se necesita incrementar el personal del parque. Actualmente contamos con 21 funcionarios, pero se planea aumentar este número a 47. Este aumento de personal es una necesidad crucial para asegurar una gestión efectiva y una protección integral del área. La implementación del Plan General de Manejo no solo protege la biodiversidad, sino que también conserva el legado histórico-cultural del Parque Nacional Isla del Coco, protegiendo este invaluable patrimonio natural de Costa Rica. Juntos hacemos la diferencia. Y bueno, después de haber escuchado esta información, vamos a continuar con la entrevista a don Jorge Cortés, que por cierto está muy interesante. A ver, desde el 2007 se han podido realizar varias exploraciones submarinas hasta 450 metros de profundidad en los alrededores de la isla. Esto ha permitido no solo descubrir animales distintos y cómo interactúan, sino que también nos ha permitido conocer las maravillas que albergan los montes submarinos. Cuéntenos un poco más sobre los montes submarinos, don Jorge. Un monte submarino es como decir el embrión de la isla del Coco. Es un volcán que empieza a crecer desde el fondo del mar, pero no llegó a la superficie. Si sale a la superficie, se convierte en una isla, como la isla de Coco. Si no llega a la superficie, y puede ser por 10 metros, pero no llegó a la superficie. Eso es un monte submarino y técnicamente tiene que tener por lo menos 1 kilómetro de relieve. Okay. Así entre la cima de ese monte y el fondo tiene que haber por lo menos 1 kilómetro. Alrededor de la isla tenemos una serie de montes submarinos que son de 2 kilómetros, 2,5 kilómetros de alto. Son volcanes muy grandes, crecieron durante millones de años y finalmente se apagaron, ahí están, y no llegaron a la superficie. Lo importante de los montes submarinos es que hay corrientes allá abajo. Y uno piensa, bueno, 3,000 metros de profundidad, ¿qué corrientes va a haber? Pero hay corrientes, el mar se está moviendo todo el tiempo. Y esas corrientes chocan contra el monte submarino y entonces suben hacia aguas menos superficiales. Entonces en los montes submarinos uno encuentra organismos que normalmente están viviendo a mucha profundidad. Uno los encuentra a mucho menos profundidad, por un lado. Por otro lado, esas corrientes traen nutrientes, traen alimento. Y entonces, al chocar con el monte submarino, empujan eso hacia aguas más superficiales, a donde están todas las especies como atunes y todas las otras de importancia comercial, los tiburones, todo, que están ahí comiendo. Entonces la diversidad alrededor de los montes submarinos es muy alta y eso los hace muy especiales. Y por otro lado, los montes submarinos pueden estar distanciados uno de otro. Entonces, cuando se reproduce alguna especie aquí, la larva puede desplazarse cierta distancia, se asienta en ese otro monte, ahí empieza a crecer, se reproduce y así se va dispersando. Porque en algunas partes del océano las distancias entre un monte submarino y otro son tan grandes que las larvas, muy pocas larvas pueden desplazarse esas distancias. Digamos, larvas de organismos que viven en aguas no tan profundas. O sea, ya las de varios miles de metros es otra historia, pero digamos de menos de 1,000 metros de profundidad. Don Jorge, usted nos ha comentado de que en aguas más profundas pues hay organismos justamente, digamos, bastante distintos a los que uno habitualmente conoce. Y usted nos ha comentado de que hay algunos organismos de que utilizan la bioluminiscencia, ya sea para defenderse o más bien para cazar. Cuéntenos qué es este fenómeno, don Jorge. Bioluminiscencia, como lo dice el nombre, bio de vida y luminiscencia de luz, es luz producida por organismos. Entonces, para dar un ejemplo, son las luciérnagas.
hay hongos que son bioluminiscentes. Y en el mar hay muchísimos. Cada vez se está descubriendo más que hay cada vez más organismos marinos que son bioluminiscentes y con luces de muchos colores diferentes. La gran mayoría, el color que tienen es como un verde o un azul, pero se han encontrado algunos con una luz roja. Wow. Y lo difícil de estudiar esto es que hay que bajar en un submarino o bajar de noche para poder verlo, porque tiene que estar oscuro para poder verlo. Y el ojo nuestro puede detectar un ámbito muy grande de luminosidad, entonces podemos ver mucho de esa bioluminiscencia, pero las cámaras no. Y solo existen unas pocas cámaras en el mundo que son suficientemente sensibles para poder filmar esa bioluminiscencia. Y ahora están haciendo filmaciones y es impresionante la cantidad de organismos que producen luz y cómo la producen, así en espirales, en diferentes colores. Y eso lo hacen algunos para atraer presa. Entonces hay unos peces que tienen como un señuelo, como una caña de pescar en la cabeza, y al final un señuelo que es una luz. Entonces otro pececito, un calamar se acerca a ver qué es esa luz y se lo come. Otros, algunos calamares, cuando se sienten que los van a atacar, entonces sueltan la tinta, que es bioluminiscente, y encandila al depredador y pueden huir. Y pueden huir. Otros producen luz para poder ver las presas y cazarlas. Entonces hay muchos usos. En algunos casos no sabemos. Hace poco descubrieron una medusa con un juego de luces impresionantes. Y ¿qué está haciendo una medusa con esas luces? Puede ser también para atracción sexual. Entonces, un macho o una hembra producen luz para comunicarse. Bueno, es parte de los misterios, ¿no? que nos ofrece el océano, estos ecosistemas impresionantes que tenemos en nuestro país y en el planeta. Justamente en esa misma línea, don Jorge, ahora en el mes de junio se va a estar celebrando en la ciudad de Niza, en Francia, la Conferencia de Naciones Unidas de los Océanos. Del océano. Del océano. Tienes toda la razón, don Jorge. Costa Rica y Francia son países coanfitriones de esta conferencia y pues en ese sentido, tal vez usted nos puede comentar, don Jorge, ¿cuál es la importancia de que Costa Rica sea un país coanfitrión de la conferencia, pero además la importancia de que Costa Rica ya haya alcanzado poco más del 30% de todo su territorio marino bajo algún esquema de conservación? Eso habla bien de nuestro país y también muestra un poco el liderazgo que ha tenido Costa Rica a lo largo de los años para la conservación del océano. Sí, correcto. Eso es. Costa Rica tiene fama desde hace muchos años y en muchos campos, ¿verdad? Este fue el país que abolió el ejército, ¿verdad? Eso marca una diferencia fundamental aquí para dedicar, en vez de estar gastando en armamentos y estar matándose entre los vecinos, usarlo para educación, para salud. Y en esa línea también, desde la década de 1970, empieza un movimiento de cuidar la naturaleza. Y es cuando empieza el sistema de parques nacionales, que era como se llamaba antes, ahora es el áreas de conservación. Y empieza ese esfuerzo nacional por conservar. Y tuvimos gente realmente extraordinaria como Mario Bosa o don Álvaro Ugalde. Gracias. Visionarios junto con colegas del exterior que ayudaron en eso y se creó un sistema de parques nacionales realmente extraordinario. Y se han hecho estudios y un porcentaje altísimo, me recuerdo de hace unos años, no sé cómo estará ahora, si el 90% de la gente que venía a Costa Rica era por los parques nacionales. Y no es porque que hay pirámides o otros atractivos, es porque tenemos
una biodiversidad inmensa. Sí, para ser un país tan pequeño, la biodiversidad terrestre es altísima. Y la razón es porque estamos en la conexión entre dos grandes masas, que es el Norteamérica y Suramérica, y cuando se dio el intercambio, al surgir el istmo centroamericano, aquí quedó de todo. Entonces podemos ir a Chirripó y ver plantas de los páramos de Suramérica o ver árboles que vienen desde Norteamérica o animales. Entonces es un lugar realmente rico y lo hemos hecho bien, de cuidar esos sistemas y se tienen que cuidar más, dedicar más esfuerzo para mantenerlos, porque eso es los huevos de oro de este país. Por eso viene la gente aquí. Y yo siempre digo, ponernos a competir contra otros países produciendo arroz o otras cosas, está bien, necesitamos producirlo para consumo local, pero ya para competir contra Brasil con términos de café no sirve. Se ha hecho muy bien. Costa Rica entonces produce un café muy especializado que tiene un valor mucho más alto. Y tenemos algo único y es esa biodiversidad, esos parques nacionales. Y desde hace ya muchos años, cuando yo empecé todo esto de los estudios marinos, mi visión ha sido eso, también dar a conocer toda la parte marina, y nos estamos dando cuenta de que también tenemos una riqueza marina inmensa. Es un país con costas en los dos grandes océanos, el Caribe Atlántico de un lado y el Pacífico del otro. Y cuando uno empieza a comparar las especies, en algunos grupos, por ejemplo los corales, son totalmente diferentes. En el Pacífico están conectados con lo que hay en Australia o hay en India o en Mar Rojo, y en el Caribe con lo que hay en Jamaica o Cuba. Entonces es realmente privilegiado este país en riqueza biológica, y pues tenemos que dedicarnos y cuidarlos. Y yo pienso que no es casualidad ser coanfitriones en Francia, porque Costa Rica ha hecho un esfuerzo realmente grande, y con la expansión en la administración anterior del Parque Nacional Isla del Coco, que yo creo que la gran mayoría de la gente no es consciente de que ese parque nacional es más grande que toda la tierra de Costa Rica. Así es. Por más de 3.000 kilómetros. Exactamente, 3.000 kilómetros cuadrados. Sí. Y además alrededor de esa isla un área de manejo especial de 106.000 kilómetros, una cosa así. Eso es un ejemplo para el mundo de qué es lo que deberíamos estar haciendo. Así es. Don Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de nuestro podcast La Isla y sus Voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Gracias por su conocimiento, por los años de experiencia, de entrega, de investigación en nuestro océano y muy en especial en nuestro Parque Nacional Isla del Coco. Usted, junto a los investigadores que durante muchísimos años le han dedicado tiempo a permitirnos conocer qué tenemos en el Parque Nacional, es lo que ha llevado a que hoy tengamos este sitio maravilloso que, como usted bien dice, es incluso más grande en extensión que todo el área continental de nuestro país, y además ese recordatorio que usted nos hizo de que Costa Rica es un país marino, y eso tenemos que tenerlo presente. Un 92% de nuestro territorio es océano, y pues es responsabilidad de todos conocerlo, entenderlo, para también, pues por supuesto, conservarlo. Entonces, don Jorge, muchas gracias por su participación. No, las gracias a ustedes. Para mí ha sido un gran gusto, impresionante, qué rápido se nos fue el rato. Demasiado rápido. Sí, no, a mí la isla siempre me ha apasionado. Sí. Y bueno, voy siempre que pueda. Y seguiremos trabajando en investigación. Así es. Sí, bueno, yo también quisiera que tuviéramos más tiempo. Creo que me atrevo a decir que este ha sido uno de mis episodios favoritos. Yo me voy con mucho conocimiento, también con muchas nuevas preguntas, pero ya tenemos que ir cerrando. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, tanto del Parque Nacional Isla del Coco como de Amigos de la Isla del Coco.
Nos interesa muchísimo que nos cuenten en los comentarios qué les ha parecido este tema y qué otros temas quieren conocer sobre esta maravilla natural con la que contamos en el Pacífico. Yo soy Jimena de FAICO y el día de hoy me acompañó Diego Torres del área de conservación marina Coco. Nos escuchamos en la próxima edición.